El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Volvemos a estar en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con el doctor Ignacio Telesca. Él es investigador independiente de CONICET, doctor en Historia, licenciado en Estudios Eclesiásticos. Es un arduo investigador de la historia del Paraguay. Nos va a contar con lujo de detalles ahora dónde anda en sus estudios. Y bueno, pertenece al Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio de la Universidad Nacional de Formosa. Buenas tardes, Ignacio, un gusto escucharte y poder hablar con vos. ¿Qué tal, Sandra? Un placer estar contigo en el programa y, bueno, a tus órdenes para lo que pueda ser útil. Bueno, gracias. Bueno, me gustaría que nos cuentes, digamos, cómo nace tu interés, tu curiosidad por la historia, si esto se da en tu niñez, en tu juventud, si es un proceso posterior. No, es complejo. Yo estaba en Buenos Aires y empecé a estudiar, el magisterio, uh-huh. Y empecé a estudiar comunicación social en la UBA. Ajá. Y bueno, después terminé el magisterio, me fui a trabajar de maestro rural en Misiones, justamente, uh-huh. En la zona del Dorado. Maestro rural fue en una escuela que estaba en medio de la ruta entre el Dorado y Irigoyen, Bernardo de Irigoyen. Uh-huh. Y bueno, y ahí era empleado único, ¿no? Director, maestro, etcétera. Hacía el desayuno, se barría la escuela. Fue una experiencia breve, por supuesto, porque era de reemplazante de una persona, una maestra, de la directora que estaba embarazada, ¿no? Uh-huh. Pero esa fue mi primera experiencia y ahí me quedé un año y después de ahí ya, por gajes del oficio, me fui a Paraguay a vivir en una comunidad indígena por 2 años. Ajá. Con los Abachiripá, en la zona de Canindeyú, cerca de la frontera con Brasil. Uh-huh. Y bueno, fue una experiencia muy linda, muy impactante, uh-huh. Que me hizo cuestionar mi propia identidad, mi propia vida, etcétera, porque los guaraníes en esas comunidades tenían una religiosidad guaraní propia, ¿no? Es decir, no eran católicos, uh-huh. o evangélicos, y tenían sus rezos, sus bailes, etcétera, a los cuales te invitan a participar. Entonces sentís que la religiosidad impregna toda la cultura guaraní. Ajá. Entonces yo sentía que para dialogar de igual a igual tenía que vivir mi religiosidad de igual manera que los guaraníes, y entonces mi ecuación fue: si tengo que vivir mi religiosidad de igual manera, entonces me tengo que hacer cura. Entonces entré con los jesuitas. Así. Entonces ahí dentro de estar con los jesuitas, ahí en un momento que siguen siempre en diálogo con tus superiores, se ve en el futuro, etcétera. Y yo dije que me interesaba estudiar, seguí estudiando, ya sea pedagogía porque era maestro, comunicación porque era algo que no había terminado, y que últimamente me estaba interesando la historia. Ajá. Y bueno, los jesuitas me dijeron, vas a estudiar historia. Uh-huh. Así. Entonces, si alguien me pregunta cómo nací mi inquietud por la historia, fue un poquito bajo la obediencia, uh-huh. Es decir, muy gustoso, por cierto, ¿no? Y aparte, cuando era el momento de estudiar, claro, ahí no se van con chiquitas, ¿no? Entonces me dijeron, ¿dónde querés estudiar historia? ¿En la Sorbona o en Oxford? Y elegí Oxford y me fui a Oxford a estudiar historia. Claro, o sea, es una novela esto, realmente, que no sé cómo se la están perdiendo en varios escritores. ¿Esto aconteció? ¿Qué edad tenías? A ver, cuando yo me fui a la comunidad indígena, eso fue en el año 90-91. Uh-huh. Así que yo cumplí ahí 23 años.
¿no? 23, 24, y después entré con los jesuitas y ahí estuve 12 años. Bueno, me ordené de cura, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y yo creo, en el 2000 fui a Oxford. Uh-huh. Y bueno, y ahí estuve un par de años y después ya volví para Paraguay cuando dejé de ser jesuita, y ahí completé, yo hice la carrera de historia ahí en Oxford y también la maestría y el doctorado. Yo había iniciado el doctorado y ahí ya dejé de ser jesuita, entonces ya me regresé. Uh-huh. Y lo terminé en la Universidad Torcuato Di Tella, ¿no? El doctorado en historia. Uh-huh. ¿Y tu tema de tesis tuvo que ver con el Paraguay también? Sí, por supuesto. Es decir, fue como ocurre por lo general por las investigaciones, ¿no? Es decir, mi idea era trabajar el tema de las cofradías en Paraguay a fines del siglo XVIII, pero porque estaba trabajando en el Archivo de Indias en Sevilla, había encontrado bastante documentación, pensando que en el Archivo Nacional de Asunción iría a encontrar la contraparte. Y bueno, cuando regreso a Paraguay a buscar la contraparte no la encuentro. Uh-huh. Entonces eso me fue decantando por otros temas, así más por el tema afrodescendiente, y cuando trabajo el tema afrodescendiente, elijo una comunidad que es Paraguarí, que es una ciudad que está a 60, 70 kilómetros de Asunción, porque dije, bueno, esta comunidad va a ser más fácil de estudiar que Asunción, que es más compleja como toda capital. Entonces cuando me meto en Paraguarí, que tenía una población afrodescendiente grande, hago un poco de historia y claro, tomo conciencia que Paraguarí era una de las estancias que tenía el colegio de los jesuitas en Asunción, con una población esclavizada de 500 personas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí me retrotraigo de vuelta al colegio de Asunción, que era esto que tenía, porque en total entre todas sus estancias tenían más de 1000 esclavos, es decir, una tercera parte de las personas esclavizadas de Paraguay lo tenían los jesuitas, uh-huh. Lo cual era una cosa que llamaba la atención, o a mí me llamaba la atención. Uh-huh. Entonces ahí me voy metiendo y me termino, como tema es trabajar cómo afectó al Paraguay la expulsión de los jesuitas del Paraguay. Entonces afectó demográficamente y afectó también territorialmente, claro. Que en eso se centró mi investigación, pero como mis primeros escritos fueron sobre población afrodescendiente, en el proceso de doctorado me quedé más famoso por haber estudiado los afrodescendientes en Paraguay que por otros temas, ¿no? Uh-huh. Pero después fui avanzando en la investigación. Uh-huh. ¿Y cómo llegás al CONICET? ¿Por qué el CONICET? Bueno, también no es una novela tan interesante como la otra, pero más o menos por ahí. Yo vivía en Paraguay, uh-huh. De hecho me había casado en Paraguay, es decir, vivía tranquilo, es decir, trabajaba en la Universidad Católica, y claro, y no se contacta, por supuesto, con todos los investigadores que trabajan, que tienen a Paraguay como objeto de estudio, ¿no? Uh-huh. Que tampoco somos muchos. Y Liliana Bresso, con quien compartimos, bueno, muchos diálogos, etcétera, me dice, mira, Ignacio, acá está la convocatoria de CONICET, te aconsejo que la mires, y bueno, y a ver, para que vayas, no sé, preparándote para la próxima convocatoria. Yo todavía no era doctor. Uh-huh. Y estaba a punto de entregar, pero aún no era. Entonces cuando leo, le digo, veo que en ese momento no te exigían ser doctor para ingresar al CONICET. Claro. Entonces le digo a Liliana, mira, Liliana, acá no dicen que tenés que ser doctor, ¿te parece que me presente? Ella me dice, mira, es complicado, pero comprobar no se pierde nada. Aparte, uh-huh. Siempre te dicen en qué tenés que mejorar, etcétera, entonces ya tenés una primera evaluación. Bueno, la cuestión es que, claro, yo ya presenté mi doctorado, mi tesis, ahí me presento a CONICET, así me presento a CONICET, en el interín presento la tesis, entonces voy a CONICET mostrando que ya presenté la tesis, entonces eran otros momentos, ciertamente, hoy sería impensable, uh-huh. Pero en ese momento era pensable ingresar sin haber defendido la tesis de doctorado, entonces ingresé al referéndum. Uh-huh. Es decir, ellos me dicen, bueno, usted tiene plazo hasta el 30 de marzo para defender su tesis. Uh-huh. Si la defiende, listo, ingresa. Y bueno, dicho y hecho, defendí ante el 30 de marzo, ingresé al CONICET. Claro,
en el principio ingresé con mi directora, que era Silvia Mayo, que fue mi directora de tesis y medio mi hada madrina en todo esto. Y por eso, como ella era de La Plata, mi lugar de trabajo iría a ser La Plata. Pero cuando ingreso, no ingreso como asistente, sino ingreso como adjunto. Entonces ahí ya te liberaste, claro. Claro, no necesito director, y ahí tenía más posibilidades de ir mudándome. La cuestión es que cuando ingreso inmediatamente me sale una beca postdoctoral en Alemania por 2 años con la Fundación Alexander von Humboldt. Entonces me voy a Alemania, 2010, 2012, y ahí cuando regreso tengo que ver, dónde me encardino, ¿no? Es decir, obviamente a La Plata no me iba a mudar, y ahí estuve viendo. Entonces tuve una primera experiencia con el IGI, y después en la Universidad Nacional de Formosa, también cosas raras de la vida, me ofrecen el cargo adjunto a cargo de Historia de América Colonial, ¿no? Entonces me dice, ¿te interesa? Y claro, ¿cómo no me va a interesar? Claro. Y bueno, entonces ahí me quedé, pedí el traslado a Formosa y ahí estoy. Ahí estás. Y ahora, bueno, yo soy titular concursado y acá estoy haciendo mis pinitos, diríamos. Bien, hemos recorrido miles de kilómetros en unos pocos años. Ahora hacemos una pausa y seguimos charlando sobre los derroteros del doctor Telesca. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Volvemos con Ignacio Telesca, investigador de CONICET, doctor en historia, que nos está contando sus primeros pasos en esta carrera de investigación. Nos contabas esta experiencia tan fuerte que tuviste con esta comunidad guaraní en Paraguay. Y bueno, eso te movilizó mucho, ¿no? Para en su momento, para cambiar lo que estabas haciendo, que era la docencia. Sí, me movilizó para cambiar tanto profesión como lugar de residencia, ¿no? Como que para mí, bueno, me mudé, lo que sería de Argentina a Paraguay, y me resultaba como obvio, en el sentido de que había tenido una experiencia fuerte y necesitaba revitalizarla, o darle, más que revitalizarla, darle energía, ¿no? ¿Y cómo fue lo de el tema de la espiritualidad, digamos, que lo que te lleva a vos a ver toda esa experiencia y toda esa cosmovisión, te mueve personalmente y lleva a que vos tomes ese camino, ¿no? De tomar los hábitos, digamos. Sí. A ver, en el contexto habría que poner, bueno, yo siempre fui una persona religiosa, digamos, de esas jóvenes que participaban en movimientos juveniles en la parroquia, etcétera, ¿no? Es decir, como que mi espacio de sociabilidad era la parroquia fundamentalmente, más que el colegio o más que un club, era la parroquia. Entonces no es que fuese algo totalmente novedoso, ¿no? El mundo religioso en mi vida, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, también una lectura que fue muy importante para mí cuando yo estoy en la comunidad indígena es una obra de Meliá, que recién había salido recién en portugués. Es increíble, salió primero en portugués que en castellano, pero que es el guaraní, una experiencia religiosa, en donde justamente él estudia y analiza el tema de la religiosidad guaraní. Y claro, y no solo que yo estaba leyendo a Meliá lo que él reflexionaba, sino que lo estaba vivenciando. Lo estaba viviendo, claro. Claro, entonces, es decir, es lo que él está diciendo lo estoy viviendo, y lo estoy experimentando dentro mío. Entonces, es como que había una sintonía muy, muy grande, ¿no? Como, es decir, uno lo pone así en claves del destino y dice, no puede ser que todo esté al mismo tiempo y ocurra. Claro. Entonces, bueno, también lo tomé como un signo y una señal de que por ahí pasaría mi camino. Claro. Entonces, bueno, me la jugué, me arriesgué y puse mi vida en ese camino. ¿Sí? ¿Y qué hay alguna otra experiencia, digamos, que te hace separar de ese camino hasta cierto punto? Porque seguís muy ligado en tus investigaciones, ¿no? Al tema religioso, la función de la iglesia y bueno, y la historia del Paraguay.
A ver, bueno, esto ya sería más cuestión personal, ¿no? Justamente el estar ahí en Oxford estudiando, claro, es un paraíso, ¿no? Es algo que es lo que uno sueña, el sueño del pibe. Claro. Estás ahí, estás totalmente para estudiar, todas las bibliotecas que vos quieras, todo lo que vos necesites está, lo que busques está, tenés los mejores profesores o de los mejores profesores que hay en el mundo en tu área. Claro, no se puede pedir más. Bueno, lo que yo sentía es que quería estar ahí para siempre, uno de esos, y el mundo religioso, espiritual, es decir, ¿para qué era cura? Claro. Así como que ahí perdí la dimensión de para qué ser cura. Y yo qué sé, después de 20 años uno puede entender y comprender cuál fue el problema, que en ese momento ni se me ocurrió, ¿no? Pero justamente esto que estamos conversando, es si yo me cuestiono la idea de ingresar con los jesuitas con una experiencia muy fuerte de una comunidad indígena, una espiritualidad muy fuerte. Y eso lo perdí. Es decir, yo ya estaba destinado a terminar el doctorado en Oxford y mi destino era ir a enseñar historia en la Universidad Gregoriana en Roma. Claro. Y claro, para eso no había ingresado. Claro. ¿No? Pero eso lo puedo leer ahora, después de 20 años claro. En ese momento ni yo lo hice esa lectura, ni mis superiores hicieron esa lectura, porque de hecho cuando regresé a Paraguay, porque claro, yo había entrado en crisis y dije, no me quedo acá en Oxford, me vuelvo a Paraguay. Entonces era un momento quizás para o tomar la decisión de irme o reencauzarme. Y yo qué sé, y mis superiores no me mandaron nuevamente, bueno, andá donde tuviste tu primer amor, por decirlo de una manera, sino que me pusieron en una parroquia cheta de Asunción. Claro, para mí era lo mismo. Es decir, no ayudaba. Claro, no ayudaba, claro, pero de vuelta, eso lo puedo leer ahora. Claro, ¿no? En ese seguro. momento no se me hubiese ocurrido, bueno, no se me ocurrió, porque si no hubiese pedido, no, mira, mándenme, no digo una comunidad indígena, pero por lo menos una comunidad campesina, ¿no? Claro, bien, algo ahí más. En el interior. Pero bueno, es decir, entonces por eso fue que me aparté del camino jesuítico, se puede decir, pero religioso, es decir, de la compañía de Jesús, porque de la espiritualidad jesuítica me siento bastante afín, por lo menos internamente, ¿no? Es decir, no es que haya perdido mi fe ni nada por el estilo, sino el sentido de para qué ser cura. Eso es lo que se me escapó. Bueno, estamos agradecidos a que te hayas cuestionado eso, porque tenés una riquísima producción y muy interesante, además por este abordaje, ¿no? Precisamente, digamos, cómo haces desde acercándote a la religiosidad y a la entidad de estructura eclesiástica, el tema de la construcción del Estado paraguayo, del tema de las tierras, que es algo que, si bien uno dice, bueno, es historia, es absoluto presente y que sigue teniendo una importancia crucial en esta época, aún. Sí, es decir, sin lugar a duda, la formación jesuítica es una formación no solo de calidad, sino muy, muy humanista, ¿no? Y de mucho compromiso con la realidad, por lo menos en lo que es en Paraguay, porque eso depende mucho de cada lugar, etcétera. Pero en Paraguay, en ese momento, me imagino que lo debe seguir siendo ahora, había una realidad de compromiso con injusticias y contra la injusticia, con los pobres, etcétera. Entonces, donde uno todo lo que estudiaba, lo que investigaba, lo ponía en relación con esas temáticas. Es decir, la idea de, en mi caso, pasado-presente estaba constantemente presente, la redundancia. Por eso, y es algo que, bueno, que yo estoy agradecido, ¿no? Por eso, bueno, comentabas antes, ¿no? Esta cuestión que tuviste cuando te enteraste o cuando supiste de la esclavitud en las estancias jesuíticas. Me imagino que eso habrá sido un shock en muchos sentidos también. Sí, a ver, bueno, por los estudios uno sabe la presencia, la existencia de afrodescendientes esclavizados en toda la iglesia colonial, ¿no? Que de hecho no fue condenado por la iglesia. Entonces uno es consciente de eso. Lo que a mí me llamó la atención es, claro, tipo el modo de producción.
la manera en que se mantenía un colegio, y no solo en Paraguay, también en Córdoba, también en Buenos Aires, también en Lima, en Santiago. Es decir, uno toma conciencia que, bueno, los colegios, bueno, funcionaron con la manutención de la mano de obra esclavizada. Es decir, tú calculas que un colegio como el de Asunción tenía 1.000 personas que trabajaban para mantener, aparte de mantenerse a sí mismo, esas 1.000 personas, mantener una estructura educativa y religiosa como un colegio, ¿no? Es decir, si había becas para estudiantes, bueno, esas becas se daban porque había 1.000 esclavos trabajando. Es decir, si había una biblioteca, si había no sé, instrumentos musicales o una apoteca o lo que sea, es porque había personas que estaban trabajando para este colegio y estas personas eran esclavizadas. Pero lo mismo es en el resto, ¿no? Es decir, las famosas estancias de los jesuitas en Córdoba, bueno, estaban todas con población esclavizada. O el famoso barrio de Chacarita en Buenos Aires, ¿no? Que era la Chacarita de los colegiales, bueno, era la Chacarita donde trabajaban también los afrodescendientes, ¿no? Es decir, pero eso de los jesuitas y también de otras órdenes religiosas, no tanto como los jesuitas, pero también, ¿no? Y eso ha sido todo un circuito importante, porque el tema de, bueno, que ahora está muy tratándose de visibilizar esto de que no había negros, de que no había afrodescendientes. Uso esa palabra porque, bueno, era lo que se decía, ¿no? Y hay todo un rescate de identidad y de historia del colectivo y de las comunidades afrodescendientes en este país y también en Paraguay. Eso es también algo muy 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 fuerte en la historia. Sí. Últimamente, como en nuestros países, hay un rescate, un intento de rescate sobre la presencia afrodescendiente en la historia y en el presente en nuestras sociedades, y también una lucha contra el racismo y la discriminación, ¿no? Es decir, yo creo que más importante que la negación del afrodescendiente es la negación de que somos un país racista, ¿no? Es decir, el famoso nosotros no somos racistas, lo cual es terrible, porque sí lo somos, y lo que pasa con las comunidades mapuches es alevoso, lo que pasa con nuestras comunidades indígenas en nuestras provincias es alevoso, y con la negación del afrodescendiente también es alevoso, ¿no? Y pasa tanto en Argentina como en Paraguay. Ahora en Paraguay estamos porque formo parte de una mesa de la ley afrodescendiente que organiza la Secretaría Nacional de Cultura en Paraguay. Estamos detrás de la aprobación de la ley del afrodescendiente como un pueblo, ¿no? Como pueblo con una identidad propia y con una historia propia en el Paraguay. Y de hecho yo me enganché mucho con la temática afrodescendiente, y mismo estuve formando parte del Comité Científico Internacional de la UNESCO para la Ruta del Esclavo, lo cual también me permitió compartir con un montón de personas de otras partes del mundo la realidad afrodescendiente, tanto en África como en América, como en Europa, como incluso en Asia. Bien. Seguimos Más o menos me empapé bastante de la temática. Bueno, sí, me imagino que habrá sido algo bastante fuerte también manejar esos datos y toda esa información. Sí, así es, sí, sobre todo lo que es las nuevas rutas de los esclavos, ¿no? Claro. Bien, seguimos ahora en un minutito más, hablamos con Ignacio Telesca, hacemos una pausa y volvemos. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Volvemos a hablar con Ignacio Telesca, investigador de CONICET, doctor en historia. Estamos hablando, bueno, de sus estudios, de su investigación de años sobre los afrodescendientes en Paraguay, que bueno, que lo ha llevado a hacer otras investigaciones con referentes al tema en otros países. También está muy presente, que lo comentamos recién, lo comentaste recién, el tema del manejo de las tierras, ¿no? En el estado de Paraguay. ¿Qué pasa cuando la orden de los jesuitas es expulsada y cómo esas tierras terminan en manos del Estado paraguayo? Claro, es decir, en ese momento era la corona española, ¿no?
Cuando los jesuitas son expulsados, y es muy importante, muy interesante lo que pasa en Paraguay, a diferencia de otros lugares, es decir, los espacios que dejan las misiones, tanto las misiones al sur como las misiones al norte, es ocupado por la élite paraguaya. Uh-huh. Y no hay una repartición de tierras para el campesinado, sino fundamentalmente se reparten grandes extensiones de tierra a los miembros de la élite. Y de hecho, tras la expulsión de los jesuitas, se fundan lugares como Pilar, uh-huh, ¿no? Ahí en Ñembucú, que era un territorio que estaba ocupado por las misiones jesuíticas. Cuando se las expulsan a los jesuitas, entonces se redistribuye el territorio y Pilar pasa a crearse como una villa con territorio para miembros de la élite, y lo mismo pasa hacia el norte con Concepción. Uh-huh. Ahí a kilómetros estaba la misión de Belén, que era con la población Bayá. Bueno, cuando expulsan a los jesuitas, entonces todo ese territorio que estaba controlado por los jesuitas, ahora cambia de dueño y pasa a ser controlado por miembros de la élite asuncena, ¿no? Uh-huh. Entonces yo sostengo que en los inicios del latifundio en Paraguay lo encontramos ya en fin del siglo XVIII, tras la expulsión de los jesuitas. Uh-huh. Y algo que se va a ir conservando con la República a partir de 1811, salvo que el doctor Francia, cuando asume el poder, va a tener la política de confiscar los territorios, las tierras, de personas que no fuesen afín a la independencia. Ajá. Ahora, pero si vos eras afín a la independencia, vos seguías con tus tierras y con tus grandes latifundios, ¿no? Ajá. La guerra, ciertamente, la guerra contra la Triple Alianza, en 1864, 1870, va a romper en gran medida ese esquema, pero tras la guerra, el Estado paraguayo, que se queda con una gran cantidad de tierras, lo que va a hacer es vender todo ese territorio a grandes empresas internacionales, como la industria paraguaya, la Mate La Rancheira, la Carlos Casado, la Barca Hermanos, uh-huh, que van de vuelta a revivir o resucitar la idea del latifundio. Uh-huh. Y seguimos en la misma, siempre, con diferentes nombres, pero siempre la tierra. Sí, tal cual. Y hoy por hoy también, ¿no? La tierra sigue estando en manos de grandes familias o de familias extranjeras, ¿no? De empresas extranjeras, como sean de Brasil, todo lo que es la cuestión de la sojización del, uh-huh, Paraguay, tremendo, como también también de empresas argentinas, uruguayas, europeas. Es decir, hay una gran cantidad de inversión extranjera en el Paraguay, uh-huh, pero a costa de continuar con el sistema de latifundios y de un extractivismo muy, muy grande, con todo lo que conlleva de agrotóxicos el extractivismo, ¿no? Uh-huh. Porque Paraguay tiene ¿cómo se diría? Unos impuestos muy bajos, uh-huh, entonces a todos les conviene, claro, ir a producir soja a Paraguay porque, claro, los impuestos son mínimos, ¿no? Uh-huh. Es decir, como que el país no se beneficia de esa inversión extranjera. Uno puede decir, bueno, esa inversión extranjera es fabulosa, y no, es decir, quien se beneficia son los extranjeros o algunos señores, pero la población en sí no sale beneficiada de esas inversiones. Y bueno, ese es un discurso que utilizan en muchos países y muchos gobiernos, ¿no? Esto de esperamos inversiones, y el tema ya sabemos en qué condiciones esperamos esas subvenciones y para qué servirían, porque si es solo así, digamos, para que se sigan llenando los bolsillos las empresas o los particulares, no tendría demasiado sentido, todo lo contrario, ¿no? Porque además la devastación y lo que está produciendo el extractivismo a gran escala es terrible, ¿no? Ya lo sabemos, con poblaciones desplazadas o enfermas o cantidad de bienes naturales también agotados. Es como muy muy terrible y muy llamativo y muy preocupante lo que está pasando. Sí, tal cual. Y eso pasa en toda América Latina, ¿no? Uh-huh. Brasil, Paraguay, Argentina. Sí. Es decir. Brasil también es terrible con el tema del Amazonas. ¿Cómo llegamos a la figura de Juan Sinforiano Bogarín? Que el otro día estuviste ahí hablándome de eso y yo quedé
Digo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por Bien. qué? Bueno, es otras cosas que si debo reconocer que en mi vida pasan cosas a las cuales yo me engancho, ¿no? Y bueno, por lo general son para bien, así que espero que esto también sea para bien. Yo estaba trabajando el tema fundamentalmente de tierra y campesinado en Paraguay con Carlos Antonio López, sobre todo, es decir, trabajando quién era el dueño de la tierra, y llegando a la conclusión que la mayoría de los campesinos eran minifundiarios y alquilaban la tierra, ¿no? Es decir, que no eran propietarios. Ajá. Bien, estaba metiéndome en eso y yendo comunidad por comunidad hasta que recibo un llamado por teléfono del arzobispo de Asunción que me dice, mire, doctor Telesca, nosotros queremos iniciar la causa de santidad de Monseñor Bogarín y quisiéramos saber si usted está interesado en coordinar la comisión histórica. Claro, es decir, esas cuestiones... A la mía me llamaron, no dijo pasan Telesca. todos los días. Claro. O sea, no, bueno, primero, todavía era prepandemia, justamente antes de la pandemia, es decir, eso fue en febrero. Entonces voy a Asunción, me reúno con él, con la comisión también, y dialogamos, ¿no? Es decir, primero es disponibilidad de archivos, bueno, todo perfecto, todo otro sueño de pibe, ¿no? Es decir, tener todo el archivo para poder investigar. Pero bueno, una vez que yo me pongo, es decir, que ya tuve esa conversación, me pongo justamente a dialogar con colegas, por supuesto también con Iliana Bresso, que para esto es siempre una guía espiritual, si valía la pena cambiar de tema. Porque yo no puedo, es decir, son investigaciones que no se pueden hacer a mitad de camino, no, o se hace o lo hace otra persona. Entonces tenía que cambiar mi tema en CONICET, lo cual no es un moco de pavo cambiar, porque aparte después te pasan factura, ¿no? En sentido, bueno, tenés que publicar de acuerdo a lo que estás investigando y bueno, entonces, pero bueno, conversando con uno, conversando con otro, conversando con colegas muy cercanos, no encontré a nadie que dijese no. Todos alentaron a que sí, que era una oportunidad muy importante, que valía la pena, y bueno, entonces ahí me puse a trabajar, ahí estoy en eso, trabajando sobre la figura de Monseñor Bogarín, que es importante, es muy importante Bogarín para el Paraguay, porque es un obispo que estuvo más de 50 años en el obispado. Cuando lo nombraron obispo en 1895 era el obispo más joven de América Latina, cuando fallece en 1849 es el obispo más viejo de América Latina. Y claro, pasa 50 años muy ricos en historia en Paraguay, entre ellos la Guerra del Chaco, revoluciones, guerras civiles. Entonces hay material, mucho material, es decir, de vuelta, la vida de él, la figura de él es una ventana no solo a la iglesia, sino a la sociedad del Paraguay de primera mitad del siglo XX. Entonces, bueno, por supuesto que acá hay investigación para unos cuantos años, ¿no? Yo recién estoy iniciándome, trabajé fundamentalmente los primeros años, que es el periodo de la historia que yo más domino. Para mí es decir, incursionar en el siglo XX también es algo nuevo. Yo manejaba muy bien el 18 y el 19 del Paraguay, el 20, por supuesto, uno lo maneja en cuanto que todos conocemos qué pasa, etcétera, pero no a un nivel de investigación íntimo. Claro. Entonces implica, bueno, decir, más lecturas, volverme con los archivos nuevamente, otro tipo de archivos, con más diarios. Bueno, es un desafío muy lindo para mí. Y aparte es muy claro porque desde el Vaticano justamente exigen que no sean vidas de obispos hagiográficas, ¿no? En donde sea gente que, no sé, que orina agua bendita, sino que justamente quede una investigación histórica rigurosa. Y esto es interesante porque, bueno, hablando con el arzobispo, él es consciente que hay que hacerlo así, y no se trata de encontrarle rasgos de santidad en lo que uno escribe, sino que quien quiera ver santidad que lo vea a través de la historia de la persona. Pero, por ejemplo, es decir, es un desafío para el historiador, porque es complejo
porque cómo uno es decir, cómo uno desde la historia, como historiador, expresa la relación que tiene el obispo con Dios, por ejemplo. Uh-huh. Como yo, historiador, no puedo decir si Dios existe. Claro. Como dando por sentado que Dios existe. Yo no puedo. Entonces, ¿cómo yo me refiero a la relación que el obispo dice tener con un ser superior? Lo cual, sí. Y aparte, en mi caso, es más complejo porque yo sí creo en Dios. Claro. ¿No? Entonces, es como que tengo que hacer un doble trabajo. Exacto. Sí. En todas mis investigaciones previas de eso no afectaba para nada. No, si el campesino tenía tierra o no tenía tierra, no significaba que existiese o no existiese Dios. Claro. En cambio, en la vida, ahora sí es otra importante. Cosa. Ahora te metiste con un peso pesado. Exactamente, con la misma divinidad. Bien. Entonces, es un desafío incluso historiográfico cómo hacer este tipo de narraciones, ¿no? Que no es tan sencillo hacerlo bien. Por supuesto, uno puede hacerlo, si para un folletito se puede hacer sin drama, pero cuando uno se quiere poner a investigar, es otra cosa. Sí, ¿cómo se escribe esta historia? Es otra cosa. Entonces también implica, para mí, incursionar en todo lo que es el género biográfico, que no es fácil. Es decir, todo un género y hay que saber no solo escribir, sino también cómo escribir. Bueno, yo estoy absolutamente fascinada con esta figura. Ahora hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando del obispo Juan Sinforiano Bogarín. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con el doctor Ignacio Telesca, investigador de CONICET, doctor en historia, y ahora su reciente investigación que está comenzando sobre la figura del obispo Juan Sinforiano Bogarín, obispo de Paraguay. Me contabas algo muy interesante, ¿no? Que es, digamos, de qué manera encarar con rigurosidad científica esta investigación, ¿no? sobre la vida de este obispo. Y ahí, bueno, otra vez esta dualidad y esta presencia, que no es dualidad, digamos, pero no en tu vida por lo menos, pero cómo todo se va enganchando y cómo todo se va sumando a seguir por este camino, ¿no? Que estás tocando hace mucho tiempo, de la religiosidad, la iglesia, las figuras religiosas, la historia, y bueno, este desafío que te imponen, que me parece que es más que importante, además, ¿no? Que en la carrera uno tenga que jugarse por estas cosas, ¿no? Porque cambian un poco estos timonazos que, si bien aportan mucho, está bueno que uno los pueda seguir adelante, ¿no? Y tomar el guante para levantarlos. Sí, es un desafío, ciertamente. Es un desafío que implica, es decir, todos los cambios son importantes, ¿no? Es decir, rejuvenecen en cierta medida, por más que sacan canas en otro sentido, pero canas verdes sacan. Pero bueno, es importante porque a uno lo obliga a estar constantemente activo. Y justamente uno de los temas, es decir, porque uno de lo que al trabajar con documentación nueva, encontramos un diario espiritual, se puede decir, o una autobiografía. Él le tituló Mis Apuntes, donde iba narrando su vida, o parte, acontecimientos de su vida. Y si bien se había publicado, nosotros pensábamos que estaba todo publicado, pero aquí que Mis Apuntes son 2 cuadernos y había sido publicado solamente uno y no completo, así faltaba poquito. Entonces nosotros estamos ya en posesión de todo. Y claro, es interesante también ver cómo, porque lo que faltaban serían los últimos 10 años de su vida. Y habían ocurrido acontecimientos muy importantes, una guerra civil 7, en donde él refleja sus angustias por esa guerra. Y tiene comentarios políticos muy, muy fuertes, ¿no? Muy jugados. Entonces es también interesante e importante las cosas que uno va conociendo. Y es una figura muy, muy particular, ¿no? Porque no es un genio, no es un teólogo así brillante. Lo que es un pastor. Es el típico
pastor que se recorrió el Paraguay 150 millones de veces, que estuvo acompañando a cada una de la población. Es decir, es la persona que acompañaba a su gente. Y eso me parece que es lo más rico de la figura de Bogarín, ¿no? Y si uno quiere buscar, si a mí me preguntan dónde ve la santidad de él, yo la veo ahí. Porque después teológicamente era, la teología de la época. Es decir, hoy diríamos que era conservador, que estaba pendiente de la familia, que se casen, en contra de los masones, en contra de los liberales, en contra de todas las leyes anticlericales, que se enseña religión en la escuela. Pero bueno, era lo normal en esos años, ¿no? Claro, sí. Entonces, ni tampoco él, ni en Paraguay existía un cuerpo de teólogos que pudiesen discutir ese tipo de cosas. Él, lo que le bajaba en línea, por decir de una manera, él asumía, se paraba y pontificaba. Pero donde él era en el acompañamiento a su gente. Y él, eso es para mí es fabuloso. Si a mí me piden cuál sería el subtítulo de un libro, sería El Buen Pastor. ¿Y él manifestó en algún momento esta injusticia con respecto a la posesión de la tierra, de los campesinos o de las comunidades más pobres en el Estado paraguayo, o nunca, o se mantuvo al margen, digamos? A ver, él tenía un trabajo interesante siempre en favor del campesinado. No había una denuncia fuerte sobre la tenencia de la tierra, pero sí sobre el tema de la agricultura, la importancia de que puedan los campesinos tener tierra. Pero, es decir, siempre no es sacándole tierra a otros, sino que que se organice el tema de la tierra. No era un tema, porque tampoco era un tema a nivel país, ¿no? No es como hoy, por ejemplo. Claro. Es decir, justamente en la Conferencia Episcopal Paraguaya, recientemente, esta semana pasada, en la reunión anual que tiene, saca una declaración muy fuerte a favor de los indígenas y los campesinos y en contra de una nueva legislación que hay para criminalizar la protesta campesina, ¿no? Es decir, eso hoy por hoy es normal y la Iglesia paraguaya está a favor de. En ese momento no, claro, ni tampoco a nivel social había una denuncia sobre el tema. Sobre el tema. Es decir, entonces, medio difícil pedirle al obispo que la tuviese. Pero sí hay un interés por el campesinado, por la tierra, por la agricultura y por la familia campesina. Y al mismo tiempo, es decir, siempre la Iglesia está muy en contacto con el Poder Ejecutivo, entonces muchas veces el presidente le pedía al obispo que tuviese ciertas pastorales a favor del campesinado, para que el campesinado no deje de producir, para que siga produciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a ese nivel había un interés, yo entiendo, genuino de parte del obispo por la familia campesina, pero es decir, hasta ahí, ¿no? Más que eso no creo. O no encontré tampoco. Qué importante, aunque uno quizás no dimensione, ¿verdad? Pero qué importante es rescatar de la historia estos personajes u otros, digamos, y hacerlos presentes, ¿no? Conocer toda su historia, su incidencia en la vida social, política de un país en determinado momento. Sí, yo creo que es importante. Yo creo que la biografía de las personas son importantes, aparte personas como esta, como un obispo, ¿no? Pero siempre y cuando, creo yo, ¿no? Que la persona nos permita ver la sociedad. Claro. Porque si uno se queda solo en la persona y no queda otra que va a hablar maravillas o todo lo contrario, va a hablar cosas feas. Claro. Sí, pero ahora si la persona es una puerta de entrada a la sociedad, a mí me parece riquísimo. Sí, entrar, es decir, ese tipo de preguntas que me hiciste vos. Bueno, ¿y el obispo cómo se relacionaba con el tema de la tierra? Claro. Con los campesinos. Bueno, esos son los tipos de preguntas que enriquecen la biografía la biografía en sí de una persona, porque entonces no le pregunto qué hizo tal día, qué hizo tal otro día, sino que voy desde las temáticas, campesinado, tierra, etcétera,
y de ahí voy a la persona. Bajo. Y después de ahí pueden salir muchísimas puntas, ¿no? Uh-huh. Ojalá que sigas muy fascinado y con muchos descubrimientos. Esos apuntes que no están publicados deben ser una mina de oro, por lo menos para vos, para todo, para que aporten para todo tu trabajo, ¿no? Sí, la idea es, el de la comisión y del arzobispado también, comenzar a publicar porque aparte hay que publicar, ¿no? Es decir, mismo el Vaticano te exige que muestres todo lo que hay, édito e inédito de la persona que estás proponiendo, y bueno, entonces hay que hacerlo público, manifestarlo, que todo el mundo lo conozca, y bueno, entonces la intención es publicar todo el diario completo, mis apuntes completos, los 2 cuadernos, y por supuesto con algún estudio introductorio, etcétera, ¿no? Claro. Lo que es interesante, cuando uno se mete ahí a usar la lupa, la edición que se publicó, alguien metió mano e hizo algunos cambios. Ajá. Mínimos, pero hizo cambios. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿quién hizo esos cambios y por qué los hizo? ¿Y si habrá tenido entonces, el permiso del obispo? No, supongo que sí. O no, o a lo mejor fue el obispo quien lo hizo, yo qué sé. Es decir, claro. Esas son, pasa que no, es decir, ahí hay que encontrar alguna carta del obispo con otra persona que diga, claro, que dé cuenta, o directamente el obispo no tuvo absolutamente, porque de hecho él no autorizó la publicación, sino que la publicación se hizo post-mortem. Bien. Pero una versión que fue la que se publicó, que se hizo en el 37, circuló, porque dice el obispo, bueno, me piden, es decir, algo así como un religioso que leyó mis apuntes, me pidió permiso para hacer una copia para que lo pudiesen leer en la comunidad, etcétera, etcétera, y él dio permiso. Entonces, esa copia fue la que circuló y después se publicó. Hasta el 37. El tema es que esa copia que hicieron de mis apuntes, ¿la revisó el obispo? ¿No la revisó? ¿Y quién hizo la siguiente edición cuando se publicó? Son preguntas para historiadores, ¿no? Es decir, cuando uno ya se pone exquisito. Y sí, bueno, pero en eso estás. Claro, no, sí. Y aparte, si llego a responder esta pregunta y supongamos que descubro que es el mismo obispo que hizo la edición, bueno, es un tema interesante. Total. Que es lo que él suprime, agrega o reordena. Exacto, cómo se presenta. Y si no es el obispo, ¿quién lo hizo? Claro. Bueno, está para hablar como 2 o 3 programas, pero no va a poder ser. Va a ser en capítulos esto, pero por lo menos hicimos un primer pantallazo de esta nueva investigación tuya, de este obispo de Paraguay tan importante, y bueno, y también interesante todo tu recorrido. Esperemos que pronto se plasme con nuevas novedades sobre la figura y bueno, tu trabajo, ¿no? Te agradezco muchísimo, Ignacio, por esta charla y bueno, nos mantenemos en contacto. Gracias por compartir todo esto con nosotros. Gracias a vos y al tío por la entrevista, por los minutos y también por el tipo de preguntas, ¿no? Porque son estas cuestiones personales que sí, son personales y con las cuales uno no comparte cotidianamente. Así que me hayas preguntado me parece muy rico y muy lindo. Bueno, gracias. Gracias, Ignacio. Dale, un beso, Sandra. Un beso. Escuchamos hoy El Arriero, el 38 y ¿Qué ves? De la mano de Divididos. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco. Al tío por la entrevista, por los minutos y también por el tipo de preguntas, ¿no? Porque son estas cuestiones personales que sí, son personales y con las cuales uno no comparte cotidianamente, así que me hayas preguntado me parece muy rico y muy lindo. Bueno, gracias. Gracias, Ignacio. Dale, un beso, Sandra. Un beso. Escuchamos hoy El Arriero, el 38 y ¿Qué ves? De la mano de Divididos. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.